la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Versículo 11 dice, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Amén. Dios puede dar vida donde solamente existe muerte. ¿Cuánto tienen ese Dios? Amén. La visión del valle de los huesos secos constituye una de las imágenes más impactantes de toda la Escritura. Según el contexto bíblico e histórico, Dios anuncia una futura restauración de la nación de Israel, pero no solamente restauración a nivel político, sino también espiritual, después del exilio, porque Ezequiel es un profeta justamente en el exilio. El propio capítulo identifica los huesos como toda la casa de Israel, demostrando de que Dios cumpliría su pacto, haciendo que su pueblo vuelva nuevamente a la tierra prometida. Y no solamente eso, sino que finalmente lo regenere espiritualmente. Esto sucedió, pero Israel fue esparcido. Después del año 70 no quedó nada, todo fue destruido, no quedó piedra sobre piedra. Y lamentablemente con el tiempo fue como que Israel desapareció del mapa. Pero esta profecía tiene su cumplimiento parcial con el reconocimiento del Estado de Israel en el año 1948 y culminará cuando todo Israel sea salvo, como dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 26. Él concluye un versículo diciendo, todo Israel será salvo. Gloria a Dios. Eso por una obra del Señor, ¿no? Pero esta visión también posee una enorme riqueza espiritual, porque así como Israel estaba muerto nacionalmente, todo pecador, toda persona que está alejada de Dios, está muerto espiritualmente. Lo que Dios hizo con Israel nos ilustra lo que Él puede hacer con toda alma que Él salva. Porque el mismo Dios que resucita una nación tiene el poder de resucitar corazones muertos. Amén. La gran pregunta del pasaje sigue vigente. ¿Podrá Dios dar vida donde solamente hay muerte? ¿Podrá Dios dar vida donde solamente hay muerte? La respuesta del capítulo es un rotundo sí, porque para Dios nada es imposible. Porque hasta donde pueda llegar el Espíritu de Dios, la muerte pierde su dominio total, porque el Espíritu Santo es espíritu de vida. ¿Cómo Dios entonces da vida espiritual a un pecador que está muerto en delitos y pecados? Antes de que podamos contemplar el milagro, Dios nos obliga en su palabra a mirar la realidad de la muerte. Así que en primer lugar, uno tiene que mirar el diagnóstico que uno puede contemplar a través de la palabra. Dios en primer lugar revela la condición del pecador, allí donde leímos en el capítulo 37, versículo 1 y 2. El diagnóstico, según la palabra del Señor, era que había un valle que estaba lleno de huesos. Un valle lleno de huesos. Estos huesos eran de seres humanos. Y agrega un diagnóstico mucho más profundo,
que dice que estos huesos estaban secos en gran manera. Es decir, que antes de mostrar el milagro, Dios lo que quiere mostrar es la realidad. Acá, según este diagnóstico, no puede existir restauración para nada. No hay una forma de poder unir un hueso con otro hueso. No hay forma de que eso tenga vida. Entonces, ¿qué es lo que representan estos huesos? Noten que acá la palabra no está hablando de que el diagnóstico era de enfermedad. Acá estas personas no estaban enfermos. Tampoco eran personas que estaban débiles y que algo se podría llegar a hacer, algún plan de restauración para poder llegar con alguna palabra de vida o con alguna acción para poder ayudarles. Tampoco eran creyentes que estaban desanimados. Quizás usted en esta noche está desanimado, pero ha venido con las pocas fuerzas que tiene y está acá tratando de darle una oportunidad para que el Señor haga una obra en su vida. No sé cómo ha venido, pero acá no hay diagnóstico de enfermedad, ni de debilidad, ni de desánimo. Acá lo único que hay es cadáveres, que ni siquiera son esos, porque dice la palabra, eran huesos secos en gran manera. Es decir, que ni siquiera ya eran cadáveres, sino que eran todo esqueletos, huesos secos. Imagine el panorama que ve Ezequiel en esa demostración que le quiere dar el Señor. La condición del hombre natural no es simplemente que la persona está deteriorada, está moralmente mal o la vida le jugó una mala pasada. Según lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo confirma lo siguiente: nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, que la misma condición que Dios le muestra a Ezequiel de un valle lleno de huesos secos, secos en gran manera, es la condición en la cual se encuentra todo hombre y toda mujer que está alejado de Dios, que está fuera del alcance de la bendición de Dios. Aquellos que se encuentran lejos de Dios están muertos en delitos y pecados. Esa era mi condición antes de venir a Cristo. Esa es la condición de cualquier persona que no tiene a Cristo reinando en su corazón, que no tiene la vida del Espíritu en su vida fluyendo. En esta noche usted puede estar aquí sentado y puede estar en esta misma condición. Los huesos estaban dispersos, separados, sin vida, sin esperanza, completamente secos. La expresión secos en gran manera comunica una muerte irreversible desde la perspectiva humana. Es decir, que Dios le está diciendo al profeta, mira, acá no hay posibilidad de recuperación. No existe un tratamiento para que nosotros podamos hacer algo. No había una esperanza natural para la situación. Así es lo que le pasa a la persona que no tiene a Cristo reinando en su vida. Esta persona no necesita ser reformada, porque reformarlo solamente sería perder tiempo. Esta persona, sin Cristo, necesita resurrección. Y nosotros tenemos en nosotros reinando el Espíritu de Cristo, el Espíritu de resurrección. Amén. La cultura moderna, por lo general dice, bueno, es un problema de autoestima, habrá que trabajar en él, vamos a tratar de ayudarle. La Biblia da otro diagnóstico. Esa persona, ese hogar, ese joven, ese matrimonio está muerto espiritualmente. Cuando está muerto ya no hay más esperanza. La psicología intenta mejorar al hombre y dice, bueno, mejoremos el medio ambiente donde vive, tratemos de ayudarle de alguna forma. El Evangelio declara que el hombre, esa persona, esa mujer, ese joven, necesita nacer de nuevo. Necesita nacer de nuevo. Un hombre llamado Nicodemo vino de noche a querer entablar una conversación con el maestro
Y este hombre que hablaba de Dios y que la gente lo reverenciaba a causa de su investidura, lo primero que le dice el Señor a Nicodemo: Nicodemo, una cosa te hace falta nacer de nuevo. Le está diciendo: estás muerto en delitos y pecados. El diagnóstico que le dio el Señor, viéndole el corazón, le dice: te hace falta nacer de nuevo. Tenés apariencia de estar vivo. Tenés apariencia de ser una persona buena, como todos los hombres y las mujeres que muchas veces conocemos y con los cuales nos rodeamos. Parece que son buenos, parece que siempre tienen a Dios en su boca. Y le dice: estás muerto, Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo. Y en esta noche quiero decirle esto: le hace falta nacer de nuevo. Amén. Una vez que revela la condición del hombre, Dios dirige ahora la atención al instrumento que Dios va a usar para dar esperanza a esa situación. Porque créame que Dios lo va a poner a usted en circunstancias donde va a ser desafiado. Entonces Dios quiere en primer lugar preparar al mensajero. El versículo 3 dice la palabra: y me dijo: hijo de hombre. Viene el desafío de Dios a este profeta llamado Ezequiel. Le dice: ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? ¿Se imagina usted mirando a su compañero de trabajo, mirando a su vecino, mirando a su compañero de la facultad o de la escuela, y hay de repente un desafío que te nace en tu interior, y es como que escuchás una voz que te dice: ¿qué te parece? ¿Vivirá esta persona espiritualmente? ¿Vivirá esta persona? ¿Será que podrá vivir espiritualmente? Porque el diagnóstico de Dios es que está muerto en delitos y pecados, como usted lo estaba. ¿Vivirá? ¿Será que esa persona puede transformarse en un creyente? ¿Será que esa persona puede llegar a servir a Dios? Muchas veces lo conté y vine justamente para contarlo porque el público se renueva, ¿no? Una vuelta me iba a trabajar a las 5 de la mañana en bicicleta, una Gracielita, la primera bendición que Dios me dio. Y cómo amaba esa bicicleta, si no tenía que caminar una hora de donde yo vivía al frigorífico. Iba con la bicicletita así, justo en un cruce de vía que tenía que frenar. Freno un poco, levanto la vista así y veo a un muchacho que era el endemoniado de la ciudad. Y claro, cuando yo paro y lo miro a los ojos, y él justo me mira y hace como una expresión del increíble Hulk, así medio... ¡oh! Como tratando de impresionar. Y viene una voz a mi interior, ¿no? ¿Podrá ser libre ese muchacho? Era el personaje de la ciudad, ¿no? Y sabe que dentro mío me salió una oración: Señor, sálvalo, conviértelo, hazlo tu siervo. Y nos fuimos. Uno agarró para un lado y me fui para el trabajo. Después iba orando y digo: Señor, ¿qué estoy orando? Si esta persona tiene que ser salva, a una iglesia tiene que caer, pero que no venga la nuestra. ¿Saben por qué? Porque él iba a las iglesias, agarraba los bancos, ¿se acuerdan esos bancos que entraban 6 personas? Los levantaba así, hacía ¡ah! Y los tiraba así contra el púlpito. A veces había personas dentro Era un personaje de aquello. Había un tiempo donde hacíamos semana de oración y culminábamos con la Santa Cena en aquella localidad. Primer día de semana, ayuno y oración, estábamos en una campaña, porque aprovechamos para hacer campaña. ¿Quién cae? El endemoniado. Esposado, lo traía un policía retirado que no había entregado las esposas y lo traía y con la 45 así cruzada. Y lo mandó dentro del culto. Somos desafiados, ¿no?
¿Vos creés que Dios puede convertir a tu compañero de trabajo? ¿Seguro? Quizás sea el más loco del lugar, el más extrovertido, el más pecador. Mire, si Dios salvó a Saulo de Tarso y lo convirtió en su siervo, ¿qué puede hacer con tu vecino, con tu pariente? Si Dios salvó y libertó al endemoniado gadareno, ¿qué no puede hacer? ¿Cuántos creen que para Dios nada es imposible? Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios comienza a preparar al mensajero. Dice, la mano de Jehová vino sobre Ezequiel. La mano de Jehová, la mano del Señor quiere venir sobre tu vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? La mano del Señor vino sobre mí. Y cuando vino sobre ti es porque empieza a tratar con tu vida. Porque antes de hablar al pueblo, Dios habla al profeta. Todo verdadero servicio, todo verdadero ministerio comienza cuando Dios primeramente trata con uno. Por eso no basta con la preparación que tenemos, no basta con venir al seminario si bien hay que hacerlo y es bueno. No basta con capacitarme, si bien es bueno capacitarse lo mejor posible. No basta con tener elocuencia y saber hablar. El predicador necesita haber sido llevado por la mano poderosa del Señor. Que el Señor te lleve en el Espíritu. Y luego Dios le hace una pregunta sorprendente. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Mire que Ezequiel vio en visión como un valle lleno de huesos secos. Saben que las batallas se libraban en la antigüedad, en los valles. Y seguramente algunos habrán sido enterrados, otros quemados, pero no podían con todos los muertos. Entonces era un valle lleno de huesos secos. Seguramente en visión él vio como esos campos donde se enfrentaban los ejércitos y quedaban extendidos en todo el valle los huesos. Batallas viejas, ¿no? No era una pregunta para obtener información, no es que el Señor le está preguntando a Ezequiel, a ver, contame cuántos huesos hay. No le está tratando de buscar información. Era una pregunta de fe. Porque Dios, para moverse y para actuar, necesita fe. Necesita que le creas. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Lo está desafiando. ¿Vivirán estos huesos? La respuesta de Ezequiel revela humildad y dependencia del Señor. Porque, ¿qué le hubiera dicho usted? ¡Amén! ¿Sabe qué dijo Ezequiel? Porque él veía la extensión de hueso seco por todas partes. Y claro, el desafío era grande. ¿Vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Yo la verdad que no sé. Y si te digo algo, mentiría porque no sé. No sé. Nunca he visto esto. Me está desafiando ante algo imposible. Mire, cuando el desafío es grande, es porque viene de parte del Señor. Amén. Crea cuando el desafío es grande porque Dios hace cosas grandes, porque Dios es grande. Amén. Gloria al Señor. No era una respuesta entonces para buscar información, sino que estaba buscando fe el Señor. Humanamente la respuesta evidente era no sé qué responderte. Pero espiritualmente la respuesta dependía exclusivamente de Dios. Por eso dice, Señor, tú lo sabes. Si fuera por mí, no. Pero esto depende de ti. Por eso la conversión tuya, la mía y la de los demás, no depende de usted, no depende de mí, depende del Señor. Amén. Depende del Señor. Señor, tú lo sabes. El verdadero siervo reconoce sus límites. Tampoco confía en sus métodos. Jamás va a confiar en su capacidad. Confía únicamente en el poder soberano del Señor. Si hay un alma que se convierte, si usted se convirtió, no fue por un método, no fue porque
algo le hicieron humanamente, fue porque el poder de Dios obró sobre su vida. Gloria a Dios. Después de preparar al mensajero, Dios le entrega el único mensaje capaz de producir vida. Él tiene que proclamar la palabra. Vayamos al versículo 4. Dicen, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Sabía usted que los huesos pueden escuchar? A los huesos le tiene que hablar. No le está hablando a un ser humano, no, le está hablando a los huesos. Dice, hueso seco, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Gloria a Dios. La orden parece absurda. Profetiza sobre estos huesos. Mire que Ezequiel recibió encomienda de parte de Dios. Le dijo, ve, yo te envío a una casa rebelde. Te van a querer matar cada vez que abras la boca y le diga esto es palabra de Jehová. Son casa de dura cerviz. Son rebeldes en gran manera. No te harán caso cuando le predique. Pero ahora estaba recibiendo una comisión de ir a predicar a huesos secos. En gran manera. ¿Cuántos de ustedes se levantarían y le predicarían a los huesos secos? Por ahí escuché que alguno le predicó a la gallina o al perro o al espejo, se predicaba a sí mismo. Algunos le predicaban a un campo sembrado de trigo, pero predicarle a los huesos. ¿Cómo voy a predicarle a huesos secos? Claro, porque la eficacia acá no está en los oyentes. No tiene nada que ver con la capacidad de oír en este momento. La capacidad acá está dada en la calidad de la palabra que se dice. Dice, oíd palabra de Jehová. Acá lo poderoso, lo eficaz, lo fundamental es que se le predique la palabra del Señor. La palabra del Señor es clave. El profeta no debía inventar un mensaje. Dice, anunciale, decile, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. La vida, mi hermano, nunca nace de emociones. No tiene nada que ver con sentimientos. La vida espiritual proviene y siempre nace de la palabra de Dios. Siempre nace de la palabra de Dios. No nace por un quebrantamiento o una emoción, quizás en la profundidad de una alabanza, yo estoy metido en una oración. Siempre la vida espiritual tiene que ver porque fue provista por la palabra de Dios. La conversión de tu alma tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso es muy importante que siempre de tus labios salga la palabra de Dios hacia el pecador, hacia aquellos que no hay esperanza, que están muertos en delitos y pecado. Usted va a tener vida solamente si lee, si estudia, si la palabra de Dios entra en su corazón. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, el predicador, el siervo de Dios, usted, yo, nunca produce vida. No tiene que ver con nosotros la vida. Simplemente proclama el mensaje mediante el cual Dios es el que va a dar vida. Amén. La vida proviene de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios es proclamada con fidelidad, nunca permanece sin efecto. ¿Cuál es el efecto? Vayamos al versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con sus huesos. Gloria a Dios. Mientras Ezequiel profetizaba,
algo ocurrió. Cuando usted da la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, proclama la palabra de Dios, escuche, va a haber ruido. Va a haber ruido. Va a haber movimiento. Va a haber un temblor. Algo va a suceder cuando la palabra es proclamada. Mire, una vuelta nos invitaron a ir a orar a una casa. La familia estaba desesperada porque dice, nuestra hija está muerta en la cama, está como muerta en la cama. Pero no está muerta, está como muerta, dice. Y claro, fuimos, me dice el pastor, vamos a orar por una persona que está mal. Bueno, sí, es una chica que tiene como 13 años, dice, pero está endemoniada. ¿Qué le digo? Sí, está endemoniada, yo tenía 16 años. Vayamos porque nos necesitan. Así que nos recibieron. Cuando abrimos la puerta, la familia estaba desesperada. Y el pastor simplemente agarró, abrió la Biblia en Marcos capítulo 9 y empezó a predicar. Cuando empezó a predicar, hubo ruido, hubo movimiento y hubo un temblor. La que parecía estaba muerta empezó a moverse como serpiente. Le empezaron a crecer la uña como vio esas brujas de la película. Y abrió los ojos y se abalanzó contra él. Y rebotó y cayó. Y quedó dura. Mire, cuando predique la palabra del Señor, va a haber movimiento. Algo va a suceder. El diablo se va a enojar. Lo que parecía que no estaba vivo comienza a tener vida. Porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Gloria al Señor. Así que los huesos comenzaron a reunirse. ¿Se imagina ese evento? Él da la palabra, no sé si con fe o con incredulidad, como sea, pero él da la palabra, y al decir la palabra es la que produce algo, y un hueso tiene que unirse con otro hueso que está desparramado por allá, y otro hueso por allá, y empieza a haber ruido a huesos. Y comienza a haber un gran movimiento y un gran temblor. Y toda verdadera obra de Dios siempre produce movimiento. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, aparecen muchas clases de movimiento. El principal y el mayor que nosotros tenemos que buscar es ese movimiento que está dentro de tu ser, que es la convicción de pecado. El Espíritu Santo comienza a convencer de pecado. Hay algo que se te produce adentro, es que sentís la presencia del Señor, sentís que todos tus pecados están al descubierto delante de Dios, sentís la necesidad de arrepentirte porque el juicio de condenación viene sobre tu vida porque estás delante del Dios que conoce toda tu vida, que conoce todo tu día, que conoce hasta tus pensamientos y estás al descubierto delante de Él. Y sentís que la condenación viene sobre ti. No importa la edad que tengas, todos tus pecados están al descubierto delante de Dios. Todo lo que hiciste, donde fuiste a consultar, donde fuiste a buscar ayuda, donde hiciste lo que no tenías que hacer, todo Dios lo sabe. Dios viene sobre ti y sentís condenación, sentís quebrantamiento, sentís arrepentimiento, sentís temor de Dios y sobre todo en tu alma viene un hambre espiritual. Esa necesidad de Dios que nada ni nadie la puede suplir excepto Dios, el Todopoderoso, que te está hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de existir vida siempre aparece ese santo estremecimiento del alma que lo necesitamos como un sediento necesita agua. En esta noche Dios quiere producir eso en tu vida, porque quizás estás como esta situación del valle de los huesos secos. No todo estremecimiento es conversión, pero toda conversión siempre comienza con una profunda convicción de pecado. Porque hay gente que solamente siente que se estremece, pero no hace nada por convertirse o buscar ayuda del Señor. Sin embargo, el movimiento por sí solo no es suficiente. Falta todavía lo más importante, versículo 8. Dice, y miré, y aquí
tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. La obra del Señor siguió creciendo en ellos. ¿Se imagina esos huesos uniéndose unos con otros? Y por la palabra de Dios ahora sobre ese esqueleto comienza a crecer tendones, músculos, carne. Pero el veredicto de Dios es que estas personas solamente eran cadáveres. Eran como muertos, como cuerpos muertos sin vida. Ahora sí, había una obra. Podemos reconocer una obra, pero la obra no está completa. Solamente son cuerpos que no tienen vida. Como un cadáver. Y el cadáver, usted sabe que puede estar ahí, pero no siente nada. Los cuerpos sí estaban completos. La palabra dice, crecieron tendones, había carne, había piel, pero Dios hace esa observación. No había en ellos espíritu. ¿Qué significa esto en la palabra? Que exteriormente parecían vivos. Exteriormente parecían vivos. Interiormente estaban muertos. Repito el concepto. Exteriormente parecían vivos, pero interiormente seguían muertos. Y esta es una advertencia solemne en este capítulo, porque es posible, por ejemplo, que las personas crean, por lo que ven por fuera en nosotros, que parece que estamos vivos. Parece que estamos vivos. Es decir, asistir a la iglesia no basta. Conocer la Biblia, llevarla debajo del brazo no basta. Participar de algún culto en la semana no basta. No basta con haber cambiado algún tipo de mal hábito o participar en algún tipo de servicio dentro de la iglesia, porque inclusive hasta como parece que estás bien, te ofrecen servir al Señor. Quizás hasta abandonaste cierto tipo de pecado. El tema es que la persona puede seguir siendo muerto espiritualmente. Porque claro, por fuera se lo veía que tenían tendones, tenían piel, pero Dios dijo, no tienen espíritu, no tienen vida. Es decir, que una reforma externa jamás puede sustituir una regeneración interna. Permítame contarle algo sin ser tan brusco, ¿no? Una vez, estando en la fundación, vi cómo se lavó a un cerdo esmeradamente, porque era grandote, era una chánchara. Se la lavó bien, quedó limpita, hasta se le puso un moño. Cuando se la terminó de lavar, que parecía un espectáculo, ¿sabe qué hizo después? Fue corriendo de vuelta al chiquero y se empezó a embarrar de vuelta en el lodo. Pero lo que parecía peor que antes. ¿Cómo hay que hacer para mantener a un cerdo limpio? Por más que uno se esmere y se esmere, no va a poder. A menos que uno le cambie la naturaleza. Porque la misma naturaleza interior hace que busque esas cosas. Mira, hasta que Dios no cambie su antigua naturaleza y ponga una nueva naturaleza, siempre usted va a ir a revolcarse en los pecados de antes. Siempre va a suceder lo mismo. Y usted va a decir, ¿cómo puede ser si parecía
parecía que estaba recuperado, parecía que estaba bien. Pero una reforma no basta. En esta noche tenés que pedirle al Señor, Señor, cambia mi antigua naturaleza y dame una nueva naturaleza que venga de tu Espíritu Santo. El cristianismo no consiste en parecer vivo, consiste en haber recibido vida de Dios por el Espíritu Santo. Amén. Si no, siempre va a volver a caer, siempre va a estar revolcado en el pecado, en el lodo del pecado, ensuciando su alma. Y el alma que pecare, repítalo, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, que el que peca está muerto en delitos y pecados. No basta que tengas apariencia de estar bien, de que te pongas un buen saco y una buena camisa y que estés limpito y perfumado. El tema es que cuando uno sale de vuelta al ruedo, vuelve nuevamente al chiquero del pecado. Dios puede cambiar tu naturaleza vieja y ponerte una nueva por el Espíritu Santo de Dios. Lo que la apariencia no puede producir, solamente el Espíritu de Dios lo puede conceder. Vayamos al versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Puede decir gloria a Dios, mi hermano. Entonces Dios cambia el enfoque acá. Ahora el profeta se dirige al Espíritu de Dios, porque únicamente el Espíritu Santo puede hacer lo que ningún hombre, ningún siervo de Dios, por más ungido que sea, puede hacer. El Espíritu Santo vino y entró en ellos, ¿y sabe qué pasó? Vivieron. Esos cadáveres que tenían una obra sin terminar, de repente entran a tener vida. La palabra de Dios dice que se pusieron de pie, y aquel cementerio de huesos secos, ese valle de huesos secos, la palabra dice que se convirtió en un ejército, en extremo, dice, extremadamente grande. Es decir, que la conversión que Dios hace llama la atención, es grande. El Espíritu Santo es el único que puede hacer la obra que nadie puede hacer. El Espíritu Santo puede romper ese corazón de piedra. Quizá en esta noche puede decir y reconocer, tengo un corazón duro como el mármol, como una piedra, y me cuesta creer, me cuesta arrepentirme, me cuesta cambiar de vida. Quiero decirte que la palabra de Dios es como un martillo que rompe y quebranta la piedra. El Espíritu Santo puede hacer una obra en tu interior. El Espíritu Santo puede despertar la fe. Aquellos que dicen, me cuesta creer, no sé, no soy hombre o mujer de fe. El Espíritu Santo te puede hacer un hombre y una mujer de fe para creer las obras del Señor. Además, une al pecador con Cristo. El Espíritu Santo, al darte vida, te une a la iglesia. Acá, en tu interior, si Cristo está entronizado en tu corazón, tenés vida, pero tenés la necesidad de estar unido a ese ejército. Mire, no existe cristiano que no ame la iglesia. No existe un verdadero creyente, un hijo de Dios, que no quiera estar unido y que no quiera estar unido a los hombres y mujeres de Cristo. Ahí dice que era como un ejército. Y ejército no es una sola persona aislada por allá. No, el ejército tiene que estar unido y caminar juntos y estar juntos. Quien ama a Cristo, ama a la gente de Cristo. El que ama al Señor, ama a la gente del Señor. Amén. Se esmera a estar con ellos, están juntos. Un pecador con Cristo recibe vida y le gusta estar
con los demás. Gloria al Señor. Hace mucho cantábamos un coro que dice: me hace bien cada vez que me encuentro y canto con la gente de Cristo. ¿Se acuerda ese coro? Gloria a Dios, por lo menos dos. El Espíritu Santo produce vida, produce vida. La salvación nunca es el resultado de la voluntad humana, mi hermano, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo sopla. Dice, ven de los cuatro vientos, sopla. Cuando el Espíritu Santo sopla, la muerte desaparece. Amén. La muerte huye. Donde el Espíritu Santo viene y asiste, el enemigo tiene que huir, la muerte tiene que huir. Donde viene el Espíritu de vida, el Espíritu de muerte se va. Gloria al nombre de Jesús. Donde el Espíritu de Dios obra, la muerte cede su lugar a la vida. Por eso esta verdad no quedó encerrada en el valle de Ezequiel, sigue siendo una realidad para todo aquel que acuda a Cristo. Mire, el valle comenzó lleno de huesos, secos en gran manera. ¿Cómo terminó? Con un ejército lleno de soldados, vivos, un ejército que no se podía ni contar. Lo que parecía imposible para los hombres fue muy sencillo para Dios. Repito este concepto. Lo que te parece imposible es muy sencillo para Dios. Es muy sencillo para Dios. Mire, yo he sido desafiado a orar, por eso le estoy diciendo esto. He orado por personas que estaban muertos en delitos y pecados. Y me era muy difícil creer que esas personas pudieran ser salvas. Entonces encontré una clase de desafío. Señor, ayúdame a mirarlo a través de la sangre de Cristo. ¿Y sabe cómo lo vi? Salvo, perdonado, regenerado, nueva criatura. ¡Gloria a Dios! Y lo veía de una forma que humanamente era imposible verlo. Y estaba a distancia porque no hace falta que usted ore por alguien que está frente suyo. Usted puede orar a distancia y Dios no tiene problema con la distancia. Dios puede salvar acá como puede salvar en otro país. Dios responde su oración. Bendito sea el nombre del Señor. No hay distancia para la oración. Y oraba, intercedía, clamaba, gemía, hasta que el Señor, mientras yo oraba, me hizo ver otro desafío. Y si orás para que sirva, le digo, que sirva si ni siquiera es algo, pero que sirva, sí, que sirva. Bueno, Señor, ayúdame a verlo a través de la cruz de Cristo. Por la obra que Él hace, lo veo sirviéndote. Me costaba, pero lo veo sirviéndote, ganando almas para ti, adorándote, y lo veía. Y claro, cuando uno ora con fe, Dios responde la oración. Amén. ¿Sabe qué pasó con esa oración? Dios me la respondió. Me la respondió. Con el tiempo Dios la respondió, pero la respondió. Porque Dios no deja oración sin responder. Amén. Gloria al Señor. Así que Dios te desafía, mi hermano. Este mismo Dios sigue obrando hoy. Quizás tu vida parece como un valle de ruinas, de huesos secos, pero Dios sigue diciéndote, he aquí, yo hago entrar mi espíritu en vosotros y viviréis. La esperanza del pecador no está en el esfuerzo, no está en la religión, no está en las emociones. La esperanza está en Cristo. Él murió por nuestros pecados. Él fue el único que resucitó al tercer día. Y hoy vive para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. El mismo Espíritu que levantó un ejército en el valle de huesos secos puede levantar tu alma que está quizás muerta en delitos y pecados y puede darte vida en Cristo Jesús. La pregunta ya no es si Dios puede hacerlo. La pregunta es, ¿responderás hoy al llamado de Dios que aún da vida donde solamente existe muerte? Si respondes a su llamado, Dios puede darte vida en esta noche. Amén. Incline su rostro, por favor, y vamos a orar al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Tú has venido en esta noche a darnos vida, Señor.
quizás externamente las personas nos ven, nos miran y puedan dar un veredicto. Sí, parece que cambió, parece que no es más el mismo, parece que está regenerado, pero solamente tú puedes dar el veredicto real. Si en esta noche necesitas la vida de Cristo, necesita que Dios cambie tu naturaleza pecadora, porque no basta solamente con un toque, no basta solamente con una emoción. Dios puede cambiar tu antigua naturaleza y darte una nueva naturaleza, al punto que hasta vos mismo te vas a sorprender, porque antes te reías de los cristianos y ahora quieres estar con los cristianos. Antes odiaba la Biblia, ahora amas la Biblia, la palabra del Señor. Antes te burlaba de ella, ahora la quieres estudiar a fondo. Antes ni siquiera querías que te hablen de Dios, ahora estás desesperado por Dios, tienes hambre de Dios. El Espíritu de Dios puede venir sobre tu vida, soplar sobre ti y darte vida en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dale lugar al Espíritu Santo en esta hora, que te llama y quiere hacer una obra en tu vida. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Solo tú lo sabes, Señor, dijo el profeta. Ahora sabemos que todo dependía de Dios. Nada podemos hacer nosotros. Y en tu vida todo dependa del lugar que le quieras dar a Dios. Dale lugar a Dios y Él hará una obra impresionante en tu vida. Lo que para los hombres parece imposible, para Dios es muy sencillo. Muy sencillo.